Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria de nuestra modesta Casa de Estudios Uribe School. Tu profesor César Uribe te saluda, como de costumbre, todos los días lunes a esta hora y a través de esta vía Zoom. Vamos a empezar la clase el día de hoy y para el día de hoy he preparado un nuevo capítulo en la historia del Perú y en la historia universal. Hoy vamos a hablar acerca de la Ilustración. Miren ustedes, hoy vamos a hablar acerca de las nuevas ideas, ¿no? Protagonizadas en toda Europa gracias a Francia. Esa nueva, vamos a llamar así, ese nuevo tiempo, esa nueva consecuencia acontecida en Francia y difundida en toda Europa, va a ser conocida con el nombre de la Ilustración. A la Ilustración también se le va a conocer como el siglo de las luces. No te olvides, el siglo de las luces, o llamada también Ilustración. Pero ¿qué cosa fue, profesor? ¿Qué cosa fue la Ilustración? Fue un movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido en toda Europa durante el siglo XVIII. Una vez más, fue un movimiento filosófico. La palabra filosofía. ¿En cuántas partes divido la palabra filosofía? Filosofía. En dos. ¿Cierto, Soto Moreno, Lucía? En dos. Filosofía. Filo es, escúchame bien, filo es amor, escucha, y Sofía es sabiduría. Entonces, etimológicamente, estaríamos hablando de el amor por la sabiduría. Filosofía. Filo, amor, y Sofía, sabiduría. Filosofía. Entonces, la Ilustración va a ser un movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y expandido, escúchame bien, en toda Europa durante el siglo XVIII. Aunque usted no lo crea, mira tú, ese movimiento de nuevas ideas, ese movimiento de sabiduría llegó al Perú, sí señor, llegó al Perú y entró a la cabecita de algunos personajes que acá en el Perú van a ser conocidos con el nombre de precursores. ¿Con qué nombre, Eileen? Te escucho. Precursores. Perfecto. Precursores. Muy bien, very good. Muy bien. Escúchame bien. Precursores. Esos precursores van a captar las ideas de la Ilustración. Mira tú. ¿Cuáles fueron las fuentes ideológicas de la Ilustración? Fueron tres. ¿Cuáles fueron? El racionalismo, la razón, racionalismo, la razón, y acá vamos a aplaudir la presencia de Descartes, un gran filósofo. La segunda fuente, el liberalismo político, vamos a aplaudir a John Locke. Y luego el empirismo de Francis Bacon. Fueron tres las fuentes ideológicas de la Ilustración en Francia. ¿Y cuáles fueron los planteamientos? También tres. Mira tú, Aldair, tres fueron los planteamientos de la Ilustración. ¿Cuáles fueron? Político, económico y también social. Está ahí en pantalla. ¿Qué cosa planteaba? Vamos a llamar el aspecto político. Estaba en lucha del antiabsolutismo. ¿Quién era absoluto? El rey. El rey se creía, ¿qué cosa? Un ser superior. Su palabra era ley y tenía que cumplirse. Entonces, eso es ser absoluto. ¿Me entienden? Entonces, esta Ilustración planteaba, ¿qué cosa? Acabar
con ese absolutismo. Por eso es antiabsolutismo o antiabsolutista. ¿Qué más planteaba? La separación de poderes. No es correcto, no es justo, es necesario que el poder lo tenga una sola persona representada por el rey. No, 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 no. ¿Qué cosa planteaba la Ilustración? Planteaba la separación de los poderes. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Mira tú, y el Perú copió. Nuestro Perú copió y muchos de los países en el mundo copiaron lo que la Ilustración planteaba. Hoy en día, Lucía, tenemos al Poder Ejecutivo, tenemos al Poder Legislativo y tenemos al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y su Consejo de Ministros. El Poder Legislativo, por los 130 congresistas, los padres de la patria, el Congreso de la República. Y el Poder Judicial, encargado de administrar la justicia, representado por jueces y fiscales en nuestro Perú. Entonces, eso, mira tú, va a ser modelo para que el Perú y otros países cojan y apliquen en sus naciones o en sus estados esta estructura planteada por la Ilustración. En el aspecto económico, antimercantilismo o antimercantilista, tenemos que respetar el comercio libre y la libre industria. Claro, no la intervención del Estado en asuntos comerciales. Por supuesto que sí. Y en el aspecto social antiestamental, o sea, la igualdad social. Hoy en día, Ailín, todos somos iguales. ¿Sí o no? Hoy en día todos somos iguales. Nadie tiene que tener alguna preferencia. Así seamos negritos como el profesor, así seamos chinitos, así seamos blanquitos, todos tenemos los mismos derechos y todos somos iguales. Lo dice la Constitución Política del Perú. Entonces, estos son los planteamientos que estipulaba la Ilustración. ¿Y cuáles fueron las características? Escúchame bien, Mateo. ¿Cuáles fueron las características? El amor a la naturaleza, la fe en la razón humana, la igualdad y la libertad, y el diezmo como religión natural y la moral laica. Estas fueron las características que planteaba la Ilustración. Y hoy en día, el Perú también ha copiado esto. Hoy en día, por ejemplo, según la Constitución Política del Perú, la ley de leyes, no te olvides, ¿eh? La ley de leyes es la Constitución. La Constitución es una ley que está por encima de todas las leyes. No existe ley que esté encima de la Constitución. La Constitución está encima de todas las leyes. ¿Qué nos dice la Constitución? ¿Qué cosa nos dice? Que el credo se respeta. Que el credo se respeta, que la creencia religiosa se respeta. Por eso que el curso de religión en las escuelas como Uribe School no es obligatorio. Tú tranquilamente puedes solicitar, o tu papá en todo caso, ¿sabe qué, director César Uribe? Yo no quiero que mi hija lleve el curso de religión y estás exonerada. No estás desaprobada, sino exonerada, porque es libre de elección. Una persona puede, ¿qué cosa? Elegir si lleva el curso o no lleva el curso. Eso dice la Constitución Política. No es obligatoriedad que se lleve el curso de religión. ¿Me entendiste, Lucía? ¿Sí? Levántame la manito. Perfecto. Muy bien, Lucía. Seguimos. Uno de sus representantes, Lucía, fue nada más y nada menos que don Emilio Voltaire. Ahí lo tienes. Mira su look, filósofo de aquella época. Fue un filósofo francés, implacable, crítico del absolutismo. Le dijo, señor, el antiguo régimen del rey absolutista tiene que venirse abajo. ¿Qué cosa planteaba? Planteaba una democracia, planteaba el respeto, planteaba la igualdad. Su obra cumbre de este personaje fue nada menos y nada más Cartas sobre los ingleses, o también Cartas filosóficas escritas en 1734. Su filosofía se inclina, ¿qué cosa? A la defensa de los derechos del hombre. Mira algo importante.
La Ilustración fue un movimiento, te dije, filosófico y cultural. ¿Sabes qué trajo como consecuencia la Ilustración, Aileen? ¿Sabes qué trajo como consecuencia la Ilustración? Dos acontecimientos de gran importancia. Uno, la independencia de las 13 colonias, el nacimiento de los Estados Unidos en Norteamérica y la denominada 1789, la Revolución Francesa. Mira tú, ¿qué cosa propagó la Ilustración? Nuevas ideas. ¿Qué ideas? De libertad, igualdad, solidaridad, justicia social. Mira tú, importante para poder convivir. Mira tú. Entonces, este fue don Emilio Voltaire, primer crítico del absolutismo en Francia. Acá te presento al barón de Montesquieu. El barón de Montesquieu, filósofo y político francés. Planteaba ¿qué cosa? La separación de los poderes. Claro. Mira tú hoy en día el Perú, su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el mundo igual. Este señor fue el, vamos a llamar así, el que patrocinó el establecimiento de estos tres poderes que debe tener el Estado. Mira tú, su obra máxima de este personaje fue El espíritu de las leyes, escrita en 1748. Ahora vamos a hablar de Juan Jacobo Rousseau. Mira tú, Juan Jacobo Rousseau, obra máxima El contrato social. Político suizo, dice, este personaje en Francia va a resumir su pensamiento en su obra cumbre, escrita en 1762, El contrato social. Mira tú, donde plantea que la sociedad delega el poder político a los individuos ante una necesidad de gobernarse. Sin embargo, el pueblo es soberano y dueño de sus derechos. ¿Es cierto o no, Lucía? El pueblo es soberano, por supuesto, y dueño de sus derechos. ¿Y qué tenemos para que se cumplan los derechos del hombre? La Constitución. ¿Dónde se encuentran los derechos? En la Constitución política que tiene el Estado. Por eso es importante que tú conozcas la Constitución política. Yo sé que la tienes en tu biblioteca, pero está bien guardadita y no la lees. ¿Sabes por qué se cometen injusticias, Aileen? ¿Sabes por qué se cometen injusticias, Lucía? Porque no conocemos la Constitución. La tenemos, pero no la leemos. La tenemos y no sabemos lo que contiene. Por eso todo el mundo atropella nuestros derechos. Y eso no debe ser. Si conociéramos la Constitución, ¿qué cosa es lo que dice? Nadie, ninguna persona, ¿qué cosa? Vulneraría nuestros derechos. ¿Me entendieron? Es importante conocer nuestros derechos. Y acá lo dijo bien claro en la obra El contrato social, Juan Jacobo Rousseau. El pueblo es soberano y dueño de sus derechos. A ver, repíteme esto, Aileen. ¿Qué dijo? Te escucho, Aileen. El pueblo es soberano de sus derechos. Perfecto. Y dueño de sus derechos. Soberano y dueño de sus derechos. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Acá están los tres personajes más grandes en la historia universal que van a protagonizar la Revolución Francesa. Te cuento algo importante, escúchame bien, grábate para toda la vida. Olvídate de César Uribe, pero no te olvides lo que te digo, escúchame esto. Mira, ¿por qué razón la Revolución Francesa fue la más importante de todas las revoluciones en el mundo? Si hablamos de la Revolución peruana, cubana, mexicana, china, etcétera, etcétera, hablamos de una Revolución Francesa. Yo te pregunto, ¿por qué la Revolución Francesa fue la más importante de todas las revoluciones en el mundo? ¿Sabes por qué razón? Porque en todas las revoluciones, Lucía,
El protagonista principal fue el pueblo, que quería algo. Por eso se rebeló. Pero acá en Francia, el pueblo no hizo nada. ¿Saben quién hizo la revolución en Francia? La clase de poder. La gente que tenía una buena economía, un buen nivel cultural, hizo la revolución, teniendo todo a favor del pueblo. Mira tú, por esa razón es importante. Por esa razón goza de importancia la Revolución Francesa. ¿Correcto? ¿Qué consecuencias trae la Revolución Francesa después? La propagación, la divulgación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No te olvides, por esa razón es importante. Y acá te presento a los tres personajes, te dije. A Emilio Voltaire, al Barón de Montesquieu y a Juan Jacobo Rousseau. Ahí están, cada uno con sus estilos. El primero, crítico número uno del absolutismo. El segundo, Montesquieu, planteaba la separación de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y Juan Jacobo Rousseau, ¿qué decía? ¿Qué cosa decía? El pueblo soberano y dueño de sus propios derechos. ¿Quedó claro? Pasamos a lo siguiente. Otro personaje fue Francis Quesnay. Está ahí, economista francés, creador de la escuela fisiocrática. Miren ustedes, este personaje fue un pensador, filósofo, miren ustedes, que va a contribuir con ese movimiento cultural que va a renovar el pensamiento y va a abrir los ojos. ¿Ojos de qué? Ojos de libertad. Se empezó a soñar con la libertad, se empezó a soñar con la igualdad, se empezó a soñar con la soberanía. Y el protagonista, o uno de esos protagonistas, va a ser Francis Quesnay. Y acá te voy a presentar al padre de la economía en el mundo. ¿De quién estamos hablando? De Adam Smith, economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. En 1776 va a publicar su obra La riqueza de las naciones. Miren ustedes, Adam Smith va a presentar en esta obra como esencia, ¿qué cosa? Que la economía es el motor de la historia. Todo acontecimiento histórico ha sido producto de un factor económico. Sin economía no hay nada. Podemos querer, podemos anhelar, podemos soñar, pero si no hay economía, no se hace nada. ¿Es cierto o no, Aileen? Por supuesto. Jerico, ¿es cierto? Claro, por supuesto que sí. Por esa razón a este personaje se le considera como el fundador de la economía y el padre de la economía en el mundo. Estamos hablando de Adam Smith. Ahora te presento en pantalla otro aspecto importante que trajo como consecuencia también la Ilustración. ¿Y saben qué cosa fue? El lanzamiento, la creación de la llamada enciclopedia o también diccionario. A la enciclopedia también se le conoció con el nombre de diccionario. Y la enciclopedia o diccionario va a tener dos creadores. Dos creadores. Estamos hablando, miren ustedes, de Denis Diderot y de Jan de Alembert. Alembert y Diderot van a ser los fundadores y creadores de la enciclopedia o diccionario en Francia y propagada en todo el mundo. No te olvides. Mira tú, el primer volumen de la enciclopedia se va a publicar por vez primera en 1751 y va a reunir a numerosos autores, como a Montesquieu, como a Voltaire, como a Rousseau, como a Buffon, Quesnay, Turgot, entre otros menos conocidos, dice la historia. Miren ustedes, por esa razón es importante saber y es importante conocer quién fue o quiénes fueron los fundadores de la enciclopedia en Francia
y para todo el mundo. No te olvides, Diderot y el matemático Allenberg. Acá te estoy colocando un cuadro comparativo. Obsérvalo primero. Te voy a dar 30 segundos para que lo observes bien. Obsérvalo. Vamos. En la primera, que está a mi izquierda, dice la ilustración. Acuérdate que a la ilustración se le conoce como el siglo de las luces. Y hacia mi derecha, observas tú a la Sociedad Amantes del País, creada en 1790. Una sociedad de intelectuales criollos que se van a enamorar nada más y nada menos del Perú. Y van a luchar con sus ideas, van a luchar con sus pensamientos. ¿Para qué? Para lograr la tan anhelada libertad. Van a querer cortarle, ¿qué cosa? Ese cordón umbilical que unía a España con el Perú. Van a querer que el Perú sea un país independiente a futuro. Primero que se cambie la forma de actuar por parte de España. Tú sabes que España nos maltrató. Tú sabes que España nos agarró a chicotazos. Tú sabes que España hizo lo que quiso con el Perú por casi 300 años. Los españoles maltrataban al pobre indígena. No solamente lo maltrataron, sino también le quitaron sus tierras. Antes que vengan los españoles, los indígenas eran dueños de la tierra. La tierra era de todos y para todos. Miren ustedes, ellos vivían de la tierra. Por eso que la tierra la consagraron como sagrada. La Pachamama, la madre tierra. Miren ustedes, y ellos se repartieron sus tierras a través de topos y a través de medios topos, y tú lo sabes. Lo hemos llevado el año pasado. Pero cuando llegan estos españoles, hijos de su mamá, llegan al Perú, ¿qué cosa? Les quitan sus tierras y se apoderan de sus tierras de los indígenas. Aparece el concepto de propiedad privada. Mira tú. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Y cuántos años nos van a tener esclavizados? Casi 300 años. ¿Desde cuándo? Desde 1542 hasta 1820. Casi 300 años de esclavitud. Chicotazos, castigos, miren ustedes, pobre indígena. No había indígena, no había indio que pase los 34, 35 años. A los 34 ya estaban postulando a cadáveres. Debido a los maltratos. ¿Debido a qué? Debido a las condiciones infrahumanas que ellos laboraban o trabajaban. Mira tú, el español quiso enriquecer, llevarse todo a costa de todo. No importa con la vida del indígena. Y tú lo sabes. Pero eso se acabó gracias a la lucha de estos pensadores. Primero quisieron que haya buenos tratos. En lugar de malos, buenos tratos. Y luego, ya que no cambias, buscamos la separación. Es como, por ejemplo, en una pareja, en un matrimonio. Se casan, luego se casan sin conocerse bien, luego dentro del matrimonio se van a conocer bien y uno no le agrada al otro y el otro al otro. Empiezan los maltratos, empiezan las discusiones, al final los dos se ponen a pensar y le dicen, ¿sabes qué? Pórtate bien, cambia tu forma de ser, yo voy a cambiar, piden cambios, en lugar de malos, buenos. Cambian un día, cambian 2 días y el tercero otra vez a la pelea. Entonces, otra vez se reúnen y dicen, mejor no nos llevamos, vamos a separarnos. Es lo que el Perú buscó de España. Primero el Perú le dijo a España, trátame bien. Y España no hizo caso. Y luego el Perú le dijo, me separo de ti. Y por eso que después de 300 años,
nos separamos y hoy llevamos una vida independiente. Pero ¿quiénes fueron esos protagonistas? Unos hombres llamados precursores. Y esos precursores, escúchame bien, crearon la sociedad amantes del país. Y ellos van a emitir, ¿qué cosa? Una revista muy bonita, muy simpática, que hablaba del Perú. El Mercurio Peruano, no te olvides. Entonces acá un cuadro comparativo, mira tú. El siglo de las luces, la Ilustración, movimiento filosófico-cultural desarrollado en Francia y difundido en toda Europa durante el siglo XVIII. Acá, la sociedad amante del país, asociación de intelectuales criollos, mira tú, que tuvieron la iniciativa, primero, o inquietud reformista y pensamiento de la Ilustración. Claro, libertad, igualdad, justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Sus características, grupo de criollos reformistas, buscan el cambio. Trátame bien. Trátame bien. Y España hizo oído sordo. No nos trató bien, por eso que nos separamos de España. ¿De quién estamos hablando? Si acá en la Ilustración hablamos, Lucía, de Montesquieu, de Rousseau y de Voltaire, acá hablamos en la historia del Perú, hablamos nada más y nada menos de José Baquíjano y Carrillo. Hablamos de Hipólito Unanue. Hablamos de José María Egaña, entre otros personajes de nuestra historia nacional que hicieron mucho por el Perú. Si acá hablamos de la enciclopedia en Francia, ¿acá de qué estamos hablando, Ailín? ¿Del Mercurio? ¿Del Mercurio? ¿Del Mercurio? ¿Está en pantalla? Peruano. Peruano, perfecto, del Mercurio peruano. Mira tú, la enciclopedia fue un diccionario razonado de ciencias, artes y oficios. Acá, el Mercurio peruano dice, órgano periodístico bicentenario de la sociedad amante del país, donde revela o revelaba, ¿qué cosa? El espíritu nacional y la realidad peruana. Mira qué bonito y simpático. Un cuadro comparativo entre los dos. Francia y el Perú ha sido siempre un copión. El Perú siempre ha sido un imitador. Y es bueno ser copión. Y es bueno ser imitador. Y superar. Claro, y superar lo imitado. ¿Correcto? Y el Perú, gracias a esa copia, logró su libertad. Claro, logró definitivamente su libertad. Y acá está el Mercurio peruano. Ahí está la página original. Mira tú, Lucía, del Mercurio peruano. El Mercurio peruano editado por la Sociedad Amantes del País, bajo la dirección, nada más y nada menos, del gran Hipólito Unanue. ¿Qué cosa fue el Mercurio peruano? Fue un periódico que se publicó durante 5 años. Este plasmó artículos desde el amor a la patria, los deseos de reformarla y el pensamiento ilustrado. Mira tú qué bonito. Y esto contribuyó, mira tú, en un 100% a luchar por un Perú libre, por un Perú con futuro, por un Perú independiente. Y acá pasamos al segundo bloque. En este segundo bloque en el Perú, dejamos el reformismo, dejamos de decir, trátame bien. En lugar de malos, dame buenos tratos. Y como España no hizo caso, ahora me separo. Y en esa parte de la historia la conocemos como precursores separatistas. Si Hipólito, si Toribio, si José y Túpac Amaru, miren ustedes, fueron reformistas, acá encontramos a Gianpaolo Viscardi Guzmán, precursor separatista, a Francisco de Miranda, a Antonio Nariño y a José de la Riva Agüero Sánchez Boquete. Estos personajes fueron precursores separatistas. Cuando tu profesor de historia te diga cuántos tipos de precursores hubieron, 2. Separatistas
y reformistas. Reformistas y separatistas. Los reformistas, ¿qué cosa pidieron? Cambios. En lugar de malos, buenos. Y los separatistas, te fregaste. No has cambiado, me separo de ti. Y un personaje importante de la historia precursora separatista fue nada más y nada menos Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, con su obra cumbre, Carta a los Españoles Americanos, escrita originalmente en francés y divulgada en castellano años más tarde por su gran amigo Francisco de Miranda. Mira tú. Entonces, para que tú puedas comparar lo que aconteció con la Ilustración en Francia y lo que aconteció acá en el Perú para alcanzar nuestra tan anhelada libertad. ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Se entendió la clase? Jerico Barraza, ¿me entendió? Sí, ¿Te escucho? Sí, profesor. Perfecto, hijo. ¿Cuántos tipos de precursores encontramos? 2, ¿cierto? ¿Cuáles son, Jerico? Los reformistas y los... Separatistas Perfecto. y conformistas. Reformistas y separatistas. Perfecto, hijo. Muy bien. Si le pregunto a Ailín, ahí está, mira, ahí está en la pantalla. Si le pregunto a Ailín, ¿cómo se llamó la obra cumbre de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Tú me responderás. Carta a los españoles americanos. Perfecto, hija, perfecto. Lo máximo. ¿Cómo se llamó, Lucía? ¿Cómo se llamó aquella sociedad que se enamoró del Perú y que luchó para que el Perú sea un país libre? Está en pantalla. ¿Cómo se llamó? La sociedad. La sociedad. Amantes del país. Muy bien. La sociedad amantes del país. ¿Quiénes son los 3 personajes importantes de la Ilustración en Francia, Lucía? Está ahí en el pizarrón, está en pantalla. El primero Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Muy bien. Muchas gracias, mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria. ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateito Cayagua? ¿Está presente? Mateo, un saludo. Mateo, ¿quedó claro? Sí, profe. Perfecto, hijo. Hola, buenos días, profe. Un abrazo, muchachón. Saludos a la familia, a cada uno de también, ustedes. familia. Gracias a cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes, y nos vemos ya en la próxima sesión con tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Muchas gracias. Adiós, profesor. Gracias. Chao. Gracias. Ailín, gracias. Chao, profesor. Chao.